Las remesas familiares enviadas por los migrantes hondureños, en su mayoría desde Estados Unidos, han mantenido la estabilidad económica del país, pero a un elevado costo social, según un informe publicado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El informe Migración, Remesas y Desarrollo Económico, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, revela que en los últimos 12 años el flujo de remesas familiares mostró un crecimiento promedio de 10.6%. De 2.540 millones de dólares captados en 2010, la cifra se elevó a 8.683 millones en 2022, que representó un 19.7% del Producto Interno Bruto en ese periodo. Según el Banco Central de Honduras, en los primeros 2 meses de 2023, las remesas familiares sumaron 1.341 millones de dólares, 12% más que en el primer bimestre del año pasado. Y esto explica entonces cómo estos hondureños y hondureñas, buscando unas mejores oportunidades en el extranjero, luego que se ubican en estos países, sacrifican parte de sus ingresos generados en estos países para poder enviar a los familiares que se quedaron aquí en el país. Lo anterior demuestra el potencial que representan las remesas para contribuir de manera directa al desarrollo económico y social del país, principalmente porque constituyen un sustento para los hogares receptores, apunta el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. No hay duda que los efectos son más favorables, en el sentido de que ayuda muchísimo a que la pobreza no se ensanche más, a que cierto bienestar se produzca en el país, a que le dé estabilidad monetaria y por lo tanto la inflación no sea tan grande, a que podemos pagar el exceso de importaciones que vienen del exterior y que notablemente ayudan a que la administración pública reciba impuestos importantes derivados de las mismas remesas. Pero a nivel macro, las remesas familiares también juegan un papel fundamental en la estabilidad de la economía, acota el director del IES. En el caso macroeconómico, la principal razón por la cual Honduras ha tenido altos niveles de reservas internacionales en los últimos años, la explicación de por qué el tipo de cambio en los últimos años se ha mantenido relativamente estable, es precisamente por este incremento de las remesas familiares que le dan un espacio, ¿no?, de respiro a la balanza de pagos nacional. No obstante, agrega Matamoros, este beneficio económico tiene un elevado costo social. Existen desafíos asociados como la pérdida de talentos, la fuga de cerebros y el aumento de la brecha de habilidades, consecuencia de problemas estructurales como la violencia, la inseguridad, el desempleo y la pobreza, que desarticulan las familias y a la larga tiene un efecto psicosocial sumamente costoso. En resumen, dice Díaz Burdet, las remesas se reciben de la gente que se va, y la gente se va porque las condiciones de país no son las apropiadas para tener una vida digna. Entonces nos da un retrato exacto de la injusticia, de la incapacidad de guardar su propia seguridad física, su seguridad económica, y por lo tanto bajo una expectativa que tiene también alto costo, como la gente que muere en el transcurso de ese trayecto que va hacia Estados Unidos. La investigadora en temas migratorios, Sally Valladares, lamenta que la economía nacional siga siendo sostenida por las remesas familiares, que partiendo del estatus migratorio irregular de la mayoría de los hondureños en los Estados Unidos, puede resultar un espejismo a largo plazo. Existe este gran desafío de cómo hacer que las personas no continúen migrando, sobre todo tipo de migración forzada como ha sido la migración hondureña, y una migración bastante compleja porque ya no estamos hablando solamente de migración económica, estamos hablando de migración por violencia, estamos hablando de en un solo caso podemos ver muchísimas causas que son ese caldo de cultivo que hacen de que las personas finalmente tengan que salir del país. Por ello, el informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recomienda definir políticas públicas orientadas a una mejor utilización de las remesas familiares, entre ellas, acciones dirigidas a las familias receptoras como diseñar e implementar campañas y programas de educación financiera, promover y fomentar el acceso a servicios financieros asequibles, desarrollar una infraestructura que reduzca los costes de transacción,
promover la inversión de las remesas en proyectos productivos y diseñar incentivos orientados a la innovación tecnológica y de emprendimiento. Si el costo social es tan alto, necesitamos pensar en una estrategia que permita entonces generar un efecto multiplicador, aprovechar esa coyuntura, un efecto multiplicador de la economía nacional y centroamericana del Triángulo Norte, que permita romper con ese círculo vicioso, ¿no?, de la migración. Según el coordinador del FOSDE, algunos efectos adversos de las remesas familiares son que la mayor parte se destina al consumo, siendo un aporte importante a la inflación. Reducen el estímulo de los beneficiarios para realizar actividades productivas y desarrollarse profesionalmente. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo.